Bienvenidos a la fuente de datos del Ayuntamiento de Chicago, en Estados Unidos. Hemos accedido a su página principal en www.cityofchicago.org y vemos que tiene un montón de opciones. De las opciones que nos interesan, aquí abajo tenemos el portal de datos. Si clicamos, podemos acceder donde vemos que tienen un montón de juegos de datos, ficheros, documentos, etc. Más adelante vamos a entrar dentro de los juegos de datos. Pero si no tuviéramos algún juego de datos, en el Ayuntamiento de Chicago existe la opción, y en general en la mayoría de los países del mundo, de lo que se llama la libertad de información. La necesidad que tienen las entidades públicas de proporcionar la información que les pidan sus ciudadanos. Y de hecho, podemos acceder a través de esa opción a un formulario que nos permitiría pedir información que no esté en su portal de datos. No obstante, en su portal de datos, si clicamos en Datasets, hay un montón de información y seguro que para nuestro desarrollo inicial va a ser suficiente. Si clicamos aquí en Datasets, vemos un montón de juegos de datos y nos dicen además la popularidad. Vamos a ver el primero de ellos, que es los nombres de empleados, sus salarios y sus posiciones. Si clicamos aquí, ¿de acuerdo?, podemos acceder a todos los empleados, hemos dicho bien, a todos los empleados de la ciudad de Chicago junto con sus salarios. Esto está muy bien, pero lo que está todavía mejor es que podemos exportarlos en formato, por ejemplo, CSV. Si clicamos aquí, nos descargaremos un fichero que podemos abrir en una hoja de cálculo y donde vemos el nombre de la persona, su cargo, el departamento al que pertenece y su salario. Y como ejemplo vemos que el superintendente de policía cobra bastante más que el propio alcalde. Si volvemos a este portal, hay otra serie de juegos de datos interesantes, como por ejemplo, pues las inspecciones alimentarias. Si clicamos aquí, accedemos a todo el juego de inspecciones que realiza el Ayuntamiento de Chicago a un montón de campos, como por ejemplo el tipo de entidad, el riesgo, su dirección, incluso tenemos hasta las coordenadas para geoposicionarlo. Si clicamos para descargarlo como CSV, obtendremos un fichero, ¿de acuerdo?, donde vemos nombres de restaurantes, ¿de acuerdo?, su número de licencia, qué tipo de entidad son, qué tipo de riesgo, he filtrado ya el riesgo alto, ¿de acuerdo?, el resultado de la inspección, he filtrado las que han tenido una inspección fallida e incluso, quizás no nos interese todos los de la ciudad de Chicago, vamos a filtrar aquellos que pudieran estar, pues por ejemplo, cerca de nuestro distrito postal. Si nuestro distrito postal fuera el 60.609, pues vemos que todos estos restaurantes no han pasado la inspección, vemos cuándo, en qué fecha no la han pasado. Cuidado porque las fechas están en formato americano y esta primera fecha corresponde al 9 de agosto, no al 8 de septiembre, que no habría pasado. Y vemos los nombres de todos estos negocios. Y esto lo podríamos utilizar para incluirlo dentro de nuestra aplicación.